Estamos en el penúltimo mensaje de la serie sobre José. Hoy vamos a hablar de la fe de José. El domingo que viene tenemos ya un mensaje que cierra toda la serie y vamos a otra cosa más adelante, pero quiero pedir a aquellas personas que hacen punto de cruz. ¿Hay alguien en la iglesia que hace punto de cruz? Luego quiero hablar contigo, ¿de acuerdo? A la salida pues quiero hablar con alguien que haga crochet o punto de cruz, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que está a lo largo de toda la vida de José, como es la fe. Hay una definición de fe que vamos a ver aquí en la pantalla, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso nos gusta la revisión Reina Valera del 60, porque es insuperable en sus definiciones, ¿de acuerdo? Y en este caso sobre el tema de la fe. Esta es una buenísima definición de lo que es la fe. La fe es tener la certeza de que se va a cumplir algo que estás esperando. Es también vivir con la convicción de algo que no ves, pero como si lo vieras. La certeza, en la fe hay certeza y también hay convicción. La fe es uno de los valores más importantes a lo largo de toda la Biblia. Es algo que Jesús admira cuando ve fe, gran fe en alguien. Dice, oh mujer, grande es tu fe. Por lo tanto, cuando vemos que Jesús se admira por algo, se admira por la fe, en este caso de una mujer. Pero también cuando Jesús reprocha algo, lo que reprocha con frecuencia es la falta de fe. Cuando le dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Por lo tanto, es un valor sumamente importante y por ella dice la definición, por la fe, alcanzaron un gran y un buen testimonio los antiguos. O sea, a la gente del Antiguo Testamento, y no solamente del Antiguo Testamento, sino de la vida cristiana del pasado, les admiramos, tienen un gran testimonio que admiramos y que seguimos por la fe. ¿De acuerdo? Precisamente por la fe. Uno de esos antiguos que alcanzaron buen testimonio es José. Es uno de esos antiguos que alcanzó un buen testimonio por medio de la fe. Mira, admiramos muchas cosas de José. Lo hemos visto a lo largo de estos 16 mensajes que hemos tenido. La semana que viene, si Dios quiere, será el número 17. Pero no hemos hablado de la fe. Sin embargo, la fe está a lo largo de toda su vida. Sin embargo, cuando el autor de Hebreos, en ese capítulo 11, empieza a señalar, a mencionar personajes del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Menciona a José y concretamente la fe de José. Dice en el capítulo 11, versículo 22, después de esa definición de lo que es la fe, y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo creo que hay tantas cosas que podemos mencionar y que hemos mencionado acerca de José, ¿de acuerdo? Pero sin embargo el autor de Hebreos se queda con la fe. Mencionan, por encima de todas las demás cosas que vemos en su vida, en su carácter, se queda con la fe. Por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por lo tanto, cuando vemos esta mención de José en relación con la fe, vemos que José cumple perfectamente la definición de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. José vivió toda su vida con la certeza de lo que esperaba y con la convicción de lo que no se veía. Cumple perfectamente, como vamos a ver ahora, la definición de Hebreos acerca de la fe. La certeza, la convicción. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos y también, concretamente, José. Confianza plena en lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar en lo que Dios ha dicho, aunque no lo veas, ¿de acuerdo? Aunque no esté sucediendo, tú confías que Dios ha dicho algo y eso se va a cumplir. Poner la mira y vivir a la luz también de la esperanza de futuro, vivir con esperanza, ¿de acuerdo? De cosas que todavía no han llegado. Por la fe, dice el texto, al morir José mencionó la salida de los hijos de Israel. Por lo tanto, la fe actúa, en este caso, reúne a sus hermanos y vive de acuerdo a lo que cree. Dio mandamiento acerca de sus huesos, o sea, hizo una petición que se basaba en la fe que él tenía de que él no iba a quedarse ahí en Egipto, sino que quería volver
a la tierra prometida como Dios había prometido. Por eso, el autor de Hebreos menciona la fe y mete a José en la lista de los héroes de la fe, resaltando por encima de todas las cualidades que tiene José, la cualidad de la fe. Y eso hace, interesante, eso hace que ahora volvamos a la vida de José y la miremos desde la perspectiva de la fe. La fe no aparece en todo lo que hemos visto. Sin embargo, José está viviendo por medio de la fe y por fe. ¿De acuerdo? Y esa mención de Hebreos hace que veamos ahora su vida, todo lo que hemos visto, también desde la perspectiva de la fe. Realmente la fe está detrás de todo lo que le pasa a José. Por eso tiene un buen testimonio y por eso le apreciamos. Mira, cuando él es maltratado por sus hermanos, él confía en Dios, que eso es la fe. Cuando está en el fondo del pozo, él confía en Dios, que eso es la fe. Cuando es vendido como esclavo, él confía en Dios, que eso es la fe. Cuando es acusado falsamente de violación, él confía en Dios. Cuando pasa varios años en la cárcel de una manera injusta, él confía en Dios. Cuando es olvidado por el copero, él confía en Dios. Cuando tiene que interpretar un sueño que nadie más puede interpretar, a Faraón, él confía en Dios, que Dios le ayude a interpretarlo. Cuando es promovido a primer ministro, la mano derecha de Faraón, él confía en Dios. Cuando las cosas le van bien y tiene éxito, él confía en Dios. Cuando se presentan problemas, él confía en Dios. Cuando tiene que administrar toda una nación, él confía en Dios. Incluso cuando está, como vemos ahora, en el lecho de muerte, él sigue confiando en Dios. Por lo tanto, a lo largo de su vida, él es un hombre de fe que confía en Dios. Ahora mete ahí tu vida, no estás en el pozo, o quizás sí, no estás siendo maltratado por tus hermanos, o quizás sí, ¿me entiendes? Pon ahora ahí tu vida y tus circunstancias, y como José, confía en Dios. Vamos a usar el texto ya final del libro de Génesis. Con este texto ya acaba el libro. Y dice, capítulo 50, versículo 22 al 26, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Eso es fe. Y haréis llevar de aquí mis huesos, eso es fe. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Por eso dice el autor de Hebreos, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Vamos a ver entonces dos cositas aquí en relación a la fe de José, cómo cumple la definición de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve y cómo José lo cumple a la perfección. Vivir con fe es vivir con la convicción de aquellas cosas que no vemos. La verdad que el cristiano confía en cosas que no ve y en muchas de esas cosas que no ve. Vivimos a la luz de cosas que no vemos, ¿de acuerdo? Dice que habitó José en Egipto y la casa de su padre y vivió José 110 años. Es toda la vida de José, vivió 110 años. Vivir con fe es vivir con la convicción de lo que no se ve. Mira, voy a hacer un repaso un poco de esto a veces es interesante porque añade luz a la vida de una persona. Tenía 7 años cuando la madre de José murió y 17 años cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo. Murió, como dice el texto, con 110 años. Por lo tanto, vivió 93 años, vivió José de su vida en Egipto. La gran parte de su vida no la vivió en su país, en su ciudad, en su contexto, sino lo vivió fuera, en Egipto. Así que tenía 39 años José cuando su padre llegó a Egipto y tenía 130 años su padre, Jacob. O sea, José tenía 39 años cuando su padre llegó y Jacob tenía 130, murió con 147, por lo tanto vivió Jacob 17 años en Egipto, mucho menos que José, que vivió, como hemos dicho, 93. Jacob tuvo a José con 91 años y 108 cuando desapareció José porque fue vendido por sus hermanos. Tenía 130 años cuando llegó a Egipto Jacob, ya que Faraón le preguntó cuáles son los años de tu vida y él contestó
que son 130 pocos y malos, y murió con 147. Por lo tanto, como he dicho, vivió 17 años. José tenía 56 años cuando murió su padre, por lo que vivió más años en Egipto hasta los 110 en los que murió. Por lo tanto, toda la vida de José, todas las circunstancias de la vida de José, las vivió en Egipto. Vivió la vida como la vive cualquier persona en el contexto donde se encuentra, pero lo vivió con fe. Dice en el versículo 23 que vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Vemos a un José ya próximo a la muerte, ¿de acuerdo? Y tiene a sus nietos en sus rodillas. Dice que sus bisnietos llegó a tenerlos entre sus rodillas. No dice nada más, nos dice eso, que vivió hasta la tercera generación y vio a sus bisnietos. Pero estamos seguros de que todo ese tiempo que él vivió ahí y ese tiempo que le queda de vida, lo vivió con la convicción de lo que no se ve, transmitiendo a sus nietos, a sus bisnietos, ¿de acuerdo?, la fe que él tenía. Lo cual quiere decir que es muy importante lo que hacen los abuelos con los nietos, ¿a que sí? Aparte de ponerlos en sus rodillas, transmiten la fe a los que vienen detrás de ellos. José va a morir, pero sus nietos siguen ahí y él quiere transmitir, mientras que les tienen en sus rodillas, pues lo que él cree. Vivir con fe es vivir con la convicción que no se ve, y eso se transmite a las siguientes generaciones. Así que los cristianos vivimos la vida de esa manera. Vivimos con la convicción de lo que no se ve. Mirad, pensad en esto. Nos levantamos cada mañana con la convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar cada mañana, aunque no tengamos ganas, con la convicción de que no se ve. Incluso vemos las noticias desde otra perspectiva, con la convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Educamos a nuestros hijos con la convicción de lo que no se ve. Criamos a nuestros nietos con la convicción de lo que no se ve. Venimos cada mañana a la iglesia con la convicción de lo que no se ve. Adoramos con la convicción de lo que no se ve. Soportamos y apoyamos a la iglesia, ofrendamos, apartamos una parte de lo que Dios nos da por fe, con la convicción de lo que no se ve. Nos reunimos en un grupo pequeño, aunque hace frío, con la convicción de lo que no se ve. Servimos en un ministerio por la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué sirves en un ministerio? Porque tienes una visión de lo que Dios quiere de ti y lo hace aunque no se ve, con la convicción de lo que no se ve. Así que con la convicción de lo que no se ve vivimos. Mas el justo, dice el texto de Hebreos también, por la fe vivirá. Y si no vive por la fe, no agradará a mi alma. Así que todo lo que vivió José en su vida desde la perspectiva de Hebreos, lo vivió con la convicción de lo que no se ve, de las realidades que no se ven. Y hay muchas cosas que nosotros no vemos, que creemos y que son las que condicionan nuestra vida. Servimos porque tenemos fe. Adoramos, venimos a la iglesia porque tenemos fe. Formamos parte de una iglesia porque confiamos en las cosas que no se ven. Esperamos un mundo mejor porque confiamos en que Dios ha prometido que así será. Eso es lo que hacemos los cristianos. Vivimos nuestra vida y las cosas que nos pasan a la luz de las convicciones que no se ven. Así que vivimos como vivió José. En segundo lugar, morimos también. Morimos con fe. Morir con fe es morir también con la certeza de lo que se espera. Vivimos con la convicción de lo que no vemos todavía, que se ha cumplido, que se va a cumplir por las promesas de Dios, pero también morimos con fe. No siempre eso es posible para mucha gente. Morir con fe es morir con la certeza de lo que se espera. Y José, versículo 24 de Génesis, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, José está muriendo con la certeza de lo que espera. Se está despidiendo de sus hermanos con la certeza de lo que espera para más adelante. Y está preparado para morir completamente. No todo el mundo está preparado para morir,
Pero por lo que vemos aquí, José lo estaba. O sea, su fe iba más allá de la vida, iba más allá de la muerte, con la convicción de lo que no se ve. Se acerca la muerte, vemos aquí, y la enfrenta con fe. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. O sea, él, como digo, yo no sé, a medida que uno va cumpliendo años, pues ya uno va escuchando también personas que van por delante y dice, ya me queda poco tiempo, yo ya el jamón ya le da la vuelta, ¿de acuerdo? Y ya cuando tiene uno 40, bueno, pues todavía una parte del jamón por vivir, una parte de la vida, pero ya le da la vuelta al jamón, ya limpia el hueso, ya no queda más que rascar, me queda poco, es verdad eso, ¿no? El otro día, en una entrevista de Évole, el programa este de lo de Évole, entrevistó a Pepe Mújica, que sabéis que es presidente de Uruguay, y el hombre ahora tiene un cáncer de esófago. Entonces le pregunta a Évole sobre la muerte, ¿no? Y dijo, yo sé que mi último día llegará. O sea, y piensas en eso y dices, oye, es que hay un día para vivir, para nacer, y hay un día para irse. ¿A que sí? Yo sé que, y es tremendo esto, ¿no? O sea, dice, va a haber un último día para nosotros. Nosotros cuando vemos la gente que ha fallecido, dice, pues murió tal día de enero, de febrero, el 25, 24, tal día, de tal año, tal, pues eso nos va a pasar a nosotros un poquito más adelante, ¿no? Hay un día para venir al mundo, pero hay un día para marcharse. Y José dice, yo sé que ese día está muy, muy cerca. Hay un último día para cada uno de nosotros. Pero José lo enfrenta con fe, con esperanza, y lo demuestra haciendo planes para el futuro, que comunica a sus hermanos. Por una parte, los hermanos pues están también tristes porque ha sido su protector. Ellos se están beneficiando en su vida de la vida de José, pero ahora no está José, ¿qué va a ser de nosotros, no? ¿Qué va a pasar de nosotros? Entonces José les dice, yo me voy, pero Dios no se va. Esto también es algo importante. Cuando perdemos a un ser querido, se ha ido, ¿no? Que es cierto, y eso genera dolor, pero Dios no se ha ido. Dios está con nosotros. Yo me voy, mas Dios está. Y estará con vosotros. Estará con vosotros. Eso es fe. Y eso transmite fe a sus hermanos, incluso en el lecho de muerte. Así que tenemos constancia, mirad, cuando es muy interesante los pactos de Dios con los patriarcas. Sabemos que Dios aparece a Abraham y confirma varias veces su promesa de tierra, de descendencia, etc. Sabemos que Dios hace un pacto también con Isaac y confirma varias veces ese compromiso de Dios con Isaac de futuro, de tierra, de descendencia. También sabemos del pacto de Dios con Jacob, confirmándolo varias veces, pero no sabemos. No hay registros de que Dios se apareciese a José y confirmase el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por lo tanto, ¿cómo tenía él esa convicción? ¿Cómo supo él que ese pacto que había hecho Dios con su abuelo y con su padre se iba a cumplir? ¿Cómo lo supo? Pues porque su padre se lo transmitió. Jacob había transmitido esa esperanza de futuro a José. Y le pide a José, ¿os acordáis? Ya lo vimos en un texto, le pide a José antes de morir, mira José, yo no quiero ser enterrado en Egipto, porque Dios ha prometido que Él nos va a dar la tierra prometida. Llegaron los días de Israel para morir y llamó a José y le dijo, si he hallado ahora gracia a tus ojos, harás misericordia conmigo. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando Él duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Lo cumplió, lo hizo, pero curioso que ahora él está haciendo lo mismo con sus hermanos. ¿Por qué? Porque esa fe se transmite, es un legado que vamos transmitiendo y que tenemos la responsabilidad de transmitir como padres a los hijos, como los abuelos a los nietos y como iglesia a los que vienen detrás. Por lo tanto, es muy importante que los que vivimos ahora dejemos y construyamos un buen legado a los jóvenes que vienen detrás, porque nosotros nos vamos, pero Dios no se va, mas Dios seguirá con nosotros edificando su iglesia. Por lo tanto, eso viene de Jacob, eso viene de que Jacob ha transmitido con todos sus defectos, ha transmitido a José pues esa esperanza de restauración, de tierra, de bendición de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora él lo sigue transmitiendo a sus hermanos. Dios estará con vosotros. Y eso lo mantuvo
hasta el momento de la muerte. Dice un autor, cuando José supo que su muerte estaba cerca y que estaba en efecto listo para morir, llamó y tranquilizó una vez más a sus hermanos. Él no había olvidado las promesas de Dios y, al igual que su padre, no quería tampoco que sus hermanos las olvidaran. Por lo tanto, enfrenta la muerte desde la fe. Pero también, como decía antes, vive con fe. Volvamos ahora a ver un detalle. Hemos dicho que vivió José 93 años de su vida en Egipto, en unas circunstancias sumamente difíciles. José era el único creyente en Egipto, o sea, no había una iglesia a la que asistir, unos hermanos con los que tomar un café, no había nadie. O sea, cuando hablamos de Daniel, por lo menos cuando Daniel está en el exilio, pues hay un pueblo ahí, hay unos amigos de Daniel que pueden verse, pueden apoyarse, pueden orar los unos por los otros, pero es la fe de una sola persona en todo un imperio. ¿De acuerdo? Entonces, el único creyente allí, en una cultura diferente, con un Dios diferente, con una religión diferente, un idioma diferente, no tiene dónde buscar comunión, apoyo, oración, y sin embargo mantuvo su fe a lo largo de esos 93 años de su vida. Dice un autor, siendo el segundo en posición y poder en Egipto, nada pudo dominar la fe de este esclavo hebreo. O sea, intentaría la cultura doblegarle, someterle, transformarle para que se asimilase al Dios de Egipto, a la religión de Egipto, a las costumbres de Egipto, ¿me entendéis? A la gente de Egipto, pero él se mantuvo, estaba allí, pero no estaba allí, ¿de acuerdo? Como dice Jesús, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Estaban en Egipto, pero Egipto no estaba en él. ¿De acuerdo? Él estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en él. Por eso Pablo más adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde que la cultura no nos absorba, no nos contagie, no nos elimine en cuanto a nuestras convicciones y a nuestra fe, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación por la palabra de Dios de nuestro entendimiento. Así que eso es lo que hizo José a lo largo de estos 93 años allí. Estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en él. Lo que habían sembrado sus padres cuando era adolescente, porque tuvo 17 años de influencia de otras personas cristianas, entre comillas, en su vida, le mantuvo firme a lo largo del resto de su vida, cuando no había nadie con el que compartir su fe. Su padre seguro que le contaba lo que había pasado con su abuelo, con Abraham, etcétera, etcétera, y esas promesas se estaban transmitiendo y mantuvo su fe. Así como diría Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué importante es que lleguemos al final y no hayamos perdido la fe por el camino, ¿no? Hasta el último momento, hasta el último suspiro, pues José siguió confiando y creyendo en el Señor. Vive por fe hasta el último minuto. Transmite fe y transmite esperanza. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es fe, esto es una confianza absoluta. O sea, él que sabía José, o sea, él estaba en Egipto, le iba bien, a su familia le iba bien. Sin embargo, él tiene una promesa que ha sido transmitida por su padre, por su abuelo, acerca de esta realidad que Dios había prometido y la cree. Confía en eso y hace planes para que eso realmente sea así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios os va a visitar. Hay tres cosas que ve José aquí por la fe. Que Dios les va a visitar a ellos en Egipto, que ellos van a salir de Egipto y que Él va a salir también con ellos en un ataúd. Que Él va a ser enterrado en Canaán como su padre y como su abuelo. Así que está anticipando por la fe algo que Dios ha dicho que va a ocurrir, pero que todavía no ha sucedido, todavía no ha ocurrido. Y es que Dios va a sacar al pueblo de Israel de la tierra. Así que Dios va a seguir cuidando de ustedes, pero no olvidéis que un día vais a regresar a la tierra que Dios ha prometido a nuestros antepasados. Eso lo está haciendo, es como una profecía de futuro que hace José por la fe, ¿no? O sea, estamos aquí, pero este no es el destino final, como para los creyentes también en la iglesia hoy. Estamos aquí, pero este no es nuestro destino final. Vivimos con la convicción
y con la certeza de algo que esperamos que todavía no ha llegado. Y a la luz de esa convicción, pues vivimos manteniendo esas promesas, ¿de acuerdo? Ahora, muere con fe, he dicho, ¿no? Ahora, José dejó aquí un pedido acerca de su funeral y dice que haréis de llevar de aquí mi hueso. Da instrucciones concretas acerca de su funeral, como su padre le había dado a él. Entonces, él no quiere ser enterrado. Entonces, ¿dónde fue puesto? Fue puesto en un ataúd. ¿Y dónde se puso ese ataúd? En algún sitio. Con un propósito. Mira, José, ¿os apasionan las pirámides de Egipto? El otro día vi por ahí un reportaje de que habían descubierto un sarcófago de alguien que había estado ahí enterrado. Yo no sé por qué hacen eso. Hay que respetar a los muertos, ¿no? Pero ahora la tumba, ¿no? Y tal, aquí ¿no? Que dejad a los difuntos en paz, ¿no? Pero sabéis que la cultura egipcia era una cultura de la muerte. O sea, que ellos eran enterrados en las pirámides y las tumbas eran súper trabajadas, súper pensadas. Quiero decir que José podría haber tenido la mejor pirámide, la mejor tumba de todos los que habían sido, de todos los faraones allí, ¿o no? O sea, él podía haber tenido el mejor panteón allí, pero él sabía que ese no era su sitio, porque él esperaba otro lugar, como hacen los cristianos también. No nos acoplemos a la sociedad que esté en nuestro sitio, ¿de acuerdo? Dice que su abuelo Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, también Abraham vivía con la esperanza de que algo estaba por suceder que Dios le había prometido. Y eso es lo que está haciendo José. Ahora, Moisés, muy interesante que más adelante de José viene Moisés, que llega a ser otro príncipe de Egipto. ¿Os acordáis? De ser un niño que pobre iba a morir, al final llega a una situación un poco como José, ¿no? A ser otro príncipe de Egipto. Y dice que él despreció todos esos privilegios, ¿de acuerdo? Dice porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, qué bonita definición de lo que es la fe. Ante cualquier zarandeo de la vida, sostenernos, mantenernos firmes y en pie, viendo al que no se ve. ¿No? Se sostuvo, estuvo dispuesto a pagar ese precio, a desprenderse de todos los privilegios de Egipto para irse a un desierto y con gente que continuamente le estaba criticando, ¿no? ¿Por qué nos ha sacado de aquí? Queremos volver. Teniendo la mirada puesta en el galardón, se sostuvo como viendo al invisible. Eso es la fe. Si no hay fe, el mejor sitio para ser enterrado para Moisés y para José hubiese sido en Egipto. ¿O no? Allí en los panteones de los faraones, en una pirámide, Moisés y también José, pero no. Tenían la mirada puesta en lo que estaba por llegar, ¿de acuerdo? Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y le pusieron en un ataúd en Egipto. Por lo tanto, nunca fue enterrado. Estuvo como 400 años en algún sitio, sin ser enterrado. De tal manera que cuando los padres iban con los hijos, tenía que estar en algún sitio. Su féretro, ¿no? Su tumba, en algún sitio tenía que estar. Pero los padres le preguntarían, papá, ¿por qué no ha sido enterrado José? Como todo el mundo. Y era una buena oportunidad para que los padres dijesen, mira, hijo, José no quería ser enterrado aquí, sino en la tierra prometida, ese lugar donde Dios ciertamente un día nos llevará. Así que hasta eso se convirtió en un testimonio para los hijos, que no sabían mucho de José, una oportunidad que los padres tenían para explicar acerca de la fe de José. Es como cuando vamos por el cementerio y vemos esos textos en las tumbas de las personas. O sea que hasta ese versículo o esa frase demuestran la fe, la certeza
de lo que esperamos, ¿de acuerdo? Así que José fue un testimonio incluso más allá de su muerte porque no quiso ser enterrado. Así que pasamos como 400 años con su féretro siendo de testimonio para todo el mundo y viene otro príncipe de Egipto, como hemos dicho, que es Moisés. Y toma Moisés, cuando salen de ahí, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. Así que Moisés tiene claro, han pasado 400 años, de alguna manera eso se transmitió de padres a hijos, que José quería ser enterrado en Egipto y todos sabían dónde estaban sus huesos. Y Moisés, entre otras cosas que hace, es, oye, que esto no hay que olvidarlo, que hay que llevarse los huesos de José. Pero resulta que Moisés no llega a la tierra prometida. Y Dios levanta a Josué. Y Josué sí que da ya sepultura a los huesos de José. Y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Qué nos enseña José en relación a la fe? Pues que la fe nos dirige en la vida y nos llevará finalmente a nuestro destino. La fe nos ilumina la vida, nos dirige en la vida y finalmente nos llevará a nuestro destino. Fue lo que pasó con José. Iluminó la fe su vida, sus circunstancias, mayormente malas, y también la fe le guió hasta su destino final, que como él había dicho, que Dios había prometido, que fue la tierra prometida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todo lo que vivió José, todo lo que sufrió José, a la luz de esta definición, lo hizo desde la fe, con la certeza de algo que esperaba, con la convicción de cosas que todavía no se veían, pero que creía. Por eso admiramos el testimonio de José. Pero es que cuando vamos a ver los patriarcas, Abraham, Isaac y su padre Jacob, vemos que todos murieron de la misma manera. Todos vivieron con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se veía, incluso yendo más allá de la vida. Por lo tanto, la luz de la fe está en nuestra vida. El testimonio de José es testimonio de nuestra vida. La fe ilumina la vida en el más acá, pero también en el más allá. La fe también nos extiende hacia el más allá de la vida. Así fue la fe de José. Y aprendemos de su fe y debe ser también la fe nuestra. Vivir con la certeza de lo que esperamos, con la convicción de las cosas que todavía no vemos. Ahora pon tu circunstancia en este punto. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es tu realidad, no? Pues la fe es confiar completamente en Dios a pesar de las cosas que nos pasan. O sea, yo sé que esto puede ser para una persona que entre por primera vez a la iglesia y dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puedo yo confiar en Dios plenamente en cosas que no pasan, que no son buenas, que no quiero que pasen? Pero por eso tenemos la vida de José. Yo creo que si no tuviéramos la Biblia y Dios nos dijera desde el cielo, confía en mí plenamente, no tendríamos motivos para confiar. Porque no tenemos certeza. Una certeza que recibimos porque otra persona vivió antes que nosotros. Por eso dice que todas las cosas que pasaron en el pasado han sido para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, pasaron. Por lo tanto, Dios no nos pide algo que no tiene fundamento, sino que tiene fundamento en la vida de otros que ya pasaron por ahí. ¿No? ¿Qué hubiera pasado de José que si él no hubiera confiado en Dios en todas sus circunstancias? Pues no sabemos, quizás su vida hubiera sido de otra manera, pero vemos que él confió plenamente
en Dios y en cosas que todavía no se veían. O sea, todavía faltaban 400 años para que el pueblo de Israel fuese visitado por Dios, fuese sacado de la tierra y él fuese enterrado donde él finalmente pensaba que habría de ser enterrado. Por lo tanto, es un testimonio, el de José, que nos sirve a nosotros para ver, claro, que lo que Dios dice se cumple, que podemos confiar en Dios, que Dios es fiable, ¿no? Pero claro es que José no tenía todavía su vida, no sabía que después iba a ser la mano derecha de Faraón, ¿o no? Hombre, si tú sabes eso, ¿no? Pues puedes soportarlo todo. O sea, si tú dices, lo mejor está por venir y sabes que ya lo sabes lo que va a venir, pues dices, pero claro, eso ya no es fe, eso ya es las circunstancias que se cumplen, ¿me entendéis? Entonces, pero tenemos el ejemplo, por eso digo que es bonito la Biblia, porque Dios se ha revelado en la historia de otros que han pasado por situaciones como las nuestras y ha sido fiel con ellos, por lo tanto nosotros podemos vivir como José vivió a la luz también de la vida de José, ¿de acuerdo? Y la vida de otros que han sido testimonio para nosotros. Así alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pues que el Señor nos ayude también a confiar plenamente en el Señor cuando las circunstancias, como las de José, son adversas y son complicadas y son difíciles. El testimonio, la vida de José, la obra de Dios en él, confirman que Dios cumple sus promesas y está a favor de sus hijos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, es verdad, porque podemos aprender también de la historia de otros que han pasado por donde nosotros estamos, o quizás peor. Ellos tuvieron peores situaciones que las nuestras y tú has sido fiel, Señor. Cantamos que tú eres fiel y queremos vivirlo y queremos aplicarlo también, como hizo José en los momentos difíciles de la vida, Señor. Ayúdanos a confiar, darnos la fuerza, el poder de tu Espíritu para decir confío plenamente en ti, a pesar de que no lo entiendo, Señor, como hizo José. Amén.